Chicago, la ruda y pendenciera ciudad de anchos hombros, como la llamó el poeta Carl Sandburg, es una ciudad hecha sobre agua con agua. Hoy el sistema de agua de Chicago tiene más de 6.500 kilómetros de tuberías, cuyo tamaño oscila entre los 10 centímetros y 1,5 metros y dan agua a 5 millones de personas. Pero en 1835 solo había 350 personas en la ciudad. La población creció rápido a 60.000 en 15 años. Eso creó una dura carga para el suministro de agua de la ciudad, que provenía de una toma de agua en un muelle de 46 metros en el lago Michigan. El agua era bombeada a una presa de madera y fluía por la fuerza de gravedad a la ciudad a través de tubos de madera. Este es un tubo de agua de madera que calculamos tiene 100 años de antigüedad. Esto es algo típico de lo que había antes en 1850. Parece estar cubierto de algún tipo de resina y quizás le hacían eso antes de instalarlos. En 1864, la ciudad empezó un proyecto de ingeniería que fue noticia en todo el mundo. Un túnel de 3 kilómetros hasta el lago Michigan, el más largo hasta ese momento en el mundo. El túnel fue cavado a través de arcilla a 20 metros por debajo del fondo del lago. Fue cubierto de ladrillos hasta un diámetro de 1,5 metros. Un edificio de madera en forma de pentágono llamado La Cuna, que protegía la toma del pozo de agua y los elementos, fue hecho en tierra y remolcado hasta el lago y hundido hasta el fondo. El término cuna provino de los pilotes de madera hundidos en el lecho del lago. 30 años después, el edificio de madera fue reemplazado por uno de ladrillos, pero el término cuna se quedó y la cuna Carter Harrison está aún allí hoy. Un barco remolcador, que también es un rompehielos del Departamento de Agua de Chicago, viaja regularmente allí para mantenerlo. Viajamos allí con Richard Price, jefe del Departamento de Agua, para ir a la cuna Harrison, que se ve casi igual a cuando fue hecha hace más de 100 años. Paredes de yeso, acabados de madera. Puede albergar a 19 personas que pueden vivir aquí en cualquier época del año para hacer algún trabajo. En sus primeros días, siempre había alguien allí en la cuna. De hecho, había un cuidador de la cuna. Ese era un título de nuestro presupuesto. El cuidador de la cuna vivía aquí las 24 horas del día. Existe el rumor de que aquí se cocinaban las mejores comidas de la ciudad. El final del túnel en la orilla estaba conectado a una estación de bombeo inaugurada en 1869. Tenía la capacidad de bombear 18 millones de galones al día, que era un 60% más de lo que necesitaba la ciudad en esa época. La estación de bombeo de la avenida Chicago es aún parte esencial del sistema de agua del centro. Con sus 6 bombas puede producir 200 millones de galones diarios. Las bombas originales funcionaban con vapor. Las cambiamos y modernizamos la estación. Esta es una de nuestras bombas eléctricas más antiguas. Esta bomba de aquí bombeará 30 millones de galones al día. La estación de bombeo de la avenida Chicago, que hoy tiene un restaurante, un teatro y la histórica torre de agua al otro lado de la calle, se volvió una gran atracción turística del centro de Chicago. El túnel de 3 kilómetros de largo debajo del lago Michigan suministró por un tiempo abundante agua fresca y limpia a Chicago. Pero al crecer la ciudad, las fábricas empacadoras de goma y otras industrias botaron sus residuos en el río Chicago, que ya estaba contaminado de aguas negras. En 1890, las aguas negras de Chicago fluían desde el río Chicago hasta la toma de agua a 3 kilómetros fuera de la orilla. Chicago fue azotado por brotes de disentería y tifoidea. Para eliminar la contaminación del lago, la ciudad empezó en 1892 el proyecto pionero de mayor movilización de tierra de su época. El canal sanitario y de navegación de 45 kilómetros de largo, más grande que el canal de Suez en Egipto. El canal invirtió el rumbo del río Chicago y así se volvió el primer río en cambiar su desembocadura. 8.500 trabajadores usaron arados movidos por mulas, balas de vapor y dinamita para mover casi 30 millones de yardas cúbicas de tierra. El cambio en el curso del río causó una gran reducción de la contaminación del lago Michigan y en 1908 la tasa de tifoidea de Chicago había bajado en un 91%. Chicago después construyó más tomas de agua y cunas para sacar agua del lago Michigan. Entre esas están la cuna Deaver, que aún sigue operando y está al lado de la vieja cuna Harrison y conectada a ella por un puente de acero. En 1935 se terminó de construir la cuna Deaver. Esa fue una tubería de 5 metros revestida de concreto, que de hecho está por debajo del suelo del lago Michigan, a una profundidad de 45 metros.
La cuna Harrison dejó de funcionar en 1988, pero aún sirve de albergue a los obreros de mantenimiento que trabajan en la cuna Deaver. Al crecer la población de Chicago fue necesario tener una planta grande de purificación. La planta Jardine, diseñada para filtrar y tratar más de 1 millón de galones de agua por minuto, fue terminada en 1964. Es la planta de tratamiento de agua más grande del mundo. Enormes bombas traen agua del lago de la cuna Deaver a la planta, donde pasa por un vasto sistema de arena y filtros de grava para remover las impurezas llamadas macropartículas. Estos son filtros rápidos convencionales de arena. Básicamente tienen medio metro de grava y medio metro de arena arriba. El agua pasa a través de la arena y es filtrada, atrapando la mayoría de las partículas arriba. Se añade sulfato de aluminio para que las macropartículas se coagulen y transformen en partículas más grandes llamadas rebaños. Eso pasa en cuencos de floculación, donde una larga rueda de pedales agita la mezcla. Cada uno de estos cuencos de floculación tiene 4 pasos donde agitamos lentamente el agua para formar el rebaño, antes que empiece su viaje del proceso de sedimentación. Al agua se añaden otros productos químicos antes de dejar la planta Jardine. Entre esos están el cloro para desinfectarla, el flúor para evitar el daño a los dientes y los fosfatos mezclados para evitar la corrosión en las tuberías. En el laboratorio de pruebas de la planta, los técnicos hacen muchas pruebas para monitorear la calidad del agua a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Se toman millones de muestras cada año en la planta para asegurarse de que el agua cumpla con las normas de la Ley de Agua Potable Segura. Al agua bruta también se le revisa para ver si tiene malos olores y sabores. Para revisar el olor, básicamente usamos la nariz humana. En el agua bruta, uno quizás sienta un olor terroso, o un olor a pescado, o quizás a moho, o un olor químico, o a fenol. Si el agua falla la prueba del olor, la planta Jardine le añadirá carbono activado en polvo, que puede eliminar sabores y olores. Las pequeñas partículas de carbono son tan absorbentes como esponjas. Después que el agua termina su proceso de tratamiento, fluye por medio de la gravedad a través de nuestros túneles de salida hacia las 12 estaciones de bombeo en toda la ciudad. La situación de Chicago en el lago Michigan significa que tiene a sus pies un gran suministro de agua. Los Ángeles no tiene esa suerte. Así que hallar el agua necesaria para convertir a esta tierra semiárida en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos no ha sido fácil.